Hola a todos, saludándoles aquí de nuevo el Profe Sol. Hoy vamos a ver un tema de aritmética. La aritmética es el estudio de los números y las operaciones que podemos realizar con ellos. Y nos vamos a remontar al inicio de los números. Aquí tienen dos imágenes y quiero que ustedes puedan observarlas bien. Vamos a ver esta primera. ¿Qué creen que sea esta imagen? Esta imagen es una piel de cebolla. Es la capa de la cebolla que si nosotros quitamos la telita y le ponemos un colorante y tenemos un microscopio o una lupa, podemos observar las células que se encuentran ahí. Esta es la forma de las células. En las ciencias esto es un descubrimiento. Siempre estuvo ahí las células, se descubrieron a través de un corcho con la misma forma. Y la idea es que en la ciencia podemos descubrir algunas cosas que siempre han estado ahí. Pero también tenemos esta otra imagen que es la que corresponde a matemáticas. La matemática es abstracta. ¿Qué significa abstracto? Que de nuestra mente hacemos un proceso para poder reflejar hacia lo demás. Es decir, inventamos cosas para poder explicar, entender y ordenar nuestro entorno. Por ejemplo, esta es una tableta de arcilla donde los comerciantes anotaban y después cocinaban para poder registrar los movimientos que hacían. Esta tiene miles de años. Y aquí tenemos uno de los primeros sistemas de numeración existentes que eran precisamente para el comercio. Estos son todos los números que probablemente vayan a utilizar en su vida. En este momento únicamente vamos a utilizar estos, que corresponden a las fracciones y es lo que nos atañe en primero de secundaria. La historia de las fracciones se remonta desde los egipcios, que son los primeros que registran en el papiro de Ames el uso de fracciones para su comercio. Utilizaban fracciones con la forma 1 sobre n, es decir, partían algo en un determinado número de pedazos y tomaban uno nada más. Ustedes ya conocen este tipo de notación, lo vamos a ver en unos segundos. La palabra fractio, que nosotros traducimos como fracción, se la debemos a Juan de Luna. Juan de Luna realizaba precisamente una traducción del libro de aritmética de Al-Khwarizmi y entonces surgió esta palabra, fractio, en el siglo XII y nosotros la seguimos nombrando. ¿Qué significa fractio? Significa quebrado. Seguramente ustedes han escuchado que algunos le llaman así, fracciones o quebrados. ¿Por qué quebrados? Porque un entero lo partimos y tomamos solamente algunas. La estructura para nombrar fracciones está aquí y tenemos que es una n, que es de numerador, una d, que es denominador, y esa barrita divisoria o fraccionaria. Es decir, yo tengo un entero y lo parto, el número de partes en las que se va a dividir, esta es el denominador. En la figura que tenemos ahí, en color verde, está dividida en 4 partes. Esas 4, el número 4 es el que va a ir en el denominador. Y la naranja, que yo voy a tomar una nada más, entonces ese es el numerador. Esta fracción correspondería a un cuarto. Esto seguramente ustedes lo recuerdan de primaria. Pero para mí es muy importante que esta imagen que les estoy mostrando a continuación les quede bien clara. ¿Por qué? Porque año tras año me topo con muchos problemas cuando les digo un tercio y muchos interpretan esto como el triple y eso es un error gravísimo. También les digo un cuarto y me ponen entonces el cuádruple, o cuando vemos álgebra y les digo el quíntuple me ponen un quinto. Y si bien las palabras tienen cierta relación, no es para nada lo mismo. Recuerden que un medio, un tercio, un cuarto, un quinto, continúa la forma de notación, pero cuando abajo es 10, ya no se dice diezavo, sino que se dice décimo. Lo mismo con el 100, centésimo, con el 1000, milésimo, y así sucesivamente. También tienen ahí algunas imágenes que les pueden servir para que ustedes vayan relacionando la forma con la estructura de las fracciones. Y esto es algo muy importante siempre, cómo nombramos las fracciones. Bien, vamos a suponer que yo tengo aquí un número cualquiera, una fracción que yo observo en algún lugar. Lo primero que vamos a hacer para nombrar las fracciones es decir lo que hay en el numerador. Es decir, en este caso es un 3 y lo vamos a escribir tal cual o lo vamos a leer tal cual. Si es 4, 8, 20.000, 15, solamente vamos a decir el número. En este caso, 3. Pero en la parte de abajo no vamos a decir 4, sino vamos a decirlo en su forma ordinal, o sea, es el cuarto. Está dividido en 4 partes, entonces cuarto. Que son 3 cuartos. Y si yo quiero o tengo alguna imagen de donde tengo que sacar esta fracción, significa que el entero está partido en 4 pedazos y yo tengo pintados o seleccionados
3. Esto sería 3 cuartos. Vamos a hacerlo de otra forma. Si yo tengo aquí un número bastante grande, como por ejemplo este, entonces voy a empezar nombrando de nuevo el numerador diciendo que esto es 12. Y la parte de abajo es la que sigue y recuerden, no voy a decir 25, sino 25 avos. Entonces lo escribimos 25 avos. 25 avos. Esa sería la forma. Y en este caso, si yo quiero hacer el dibujo, que lo voy a hacer aquí, pero voy a tener que utilizar otro tipo de figura, ya que no entraría o no se vería muy bien en un círculo. También acá no salió muy bien, ¿verdad? Pero ahí tenemos 25 partes. Se supone que deben de ser iguales, perdonen ahí lo chueco de las imágenes. Y vamos a seleccionar 12, por lo tanto aquí tengo 5, 10, 12. Para representar una fracción no necesitamos que la figura sea un círculo, un cuadrado, un triángulo, puede ser cualquier cosa, incluso un dibujo, un lápiz, una torta, lo que sea. Entonces esta es la forma para poder nombrarlas. Ahora tenemos los tipos de fracciones. Esto es muy importante. Si bien estas tres tipos de fracciones que están viendo, propia, impropia y mixta, son las clásicas, las que conocemos, aún así a veces no las hemos entendido. Y si bien no nos va a afectar nada saber si es propia o impropia, sí es muy importante para la interpretación. Por ejemplo, en la fracción propia tenemos que el numerador, vean que está chiquitito, es más pequeño que el denominador, que lo tengo puesto ahí en grande. Entonces, un ejemplo sería 4 quintos, donde tengo que el numerador es más pequeño. Si yo puse de denominador 5, puedo poner 1, 2, 3, 4, nada más. Entonces, esa sería una fracción propia. Si yo utilizo un dibujo, en este caso el círculo, y lo divido en 5 partes, pues entonces voy a tomar 4. 1, 2, 3, 4. Y esta sería la forma de ponerlo. Para escribirlo sería 4 quintos. Hay que repasar muy bien este asunto de la ortografía. Las fracciones impropias, vean que la n es más grande, significa que el numerador es más grande que el denominador. En este caso, voy a utilizar el mismo tipo, 5 cuartos. Por lo tanto, si yo divido mi entero en 4 partes y necesito 5, muchos aquí se confunden y dicen, ¿cómo puede ser si solo tengo 4? Bueno, pues ocupo 4 y después tengo que conseguir otro entero. Tengo que partirlo en el mismo número de pedazos y aquí voy a completar 5 cuartos. Y lo vamos a escribir 5, casi no tengo espacio, lo voy a poner aquí abajo. 5 cuartos. Ahora tenemos la fracción mixta. En la fracción mixta se caracteriza porque hay un entero, o sea, no está en forma de fracción. En este caso voy a poner 2. Y tengo numerador más pequeño, que aquí no es una regla como tal, también podría haber tenido una fracción impropia, nada más que sería como un poco repetitivo, pero es posible también. Entonces tengo un entero y una fracción. Si yo quiero hacer dibujos con esto, pues tendría que poner 2 enteros y otro entero más para la fracción que me queda, ¿no? Ahí está. Entonces esos 2 enteros están completos, ni siquiera los voy a dividir porque me dice que están completos. Y el otro está dividido en 5 partes, así que entonces lo dividimos. Y ya tenemos nuestras 5 partes y voy a agarrar 2. 1, 2. ¿Ok? Entonces, veamos la característica. Bueno, y lo escribimos. 2 enteros, 2 quintos. Ahora, lo muy importante de esto es que la fracción impropia no llega a un entero. Si ustedes se dan cuenta, y tengo el entero y no puedo pasar de ahí. En la fracción impropia, a fuerza tengo que tener más de un entero. Eso es muy importante al momento de interpretar. Y la mixta, yo puedo pasar una impropia a mixta, porque de hecho, esta figura de aquí, espero que me alcance el espacio, sí, esta figura de aquí, también podría decir que es un entero y un cuarto. En un siguiente video vamos a ver esto. Este tipo de fracciones que ahora les estoy mostrando no se enseña casi siempre, pero es muy importante porque cuando se topan con estas fracciones a veces no saben qué hacer.
Se le llama fracción entera y yo aquí puse este tipo de notación. Se le llama fracción entera cuando parece una fracción, pero en realidad es un entero. Esto es como decir que yo tengo 2 de 50 centavos y en realidad es un peso, ¿no? Tengo 10 de un peso y en realidad es uno de 10 pesos. Es decir, puede formar un entero. En este caso, ¿cuál sería la fracción entera? En muchos lados solamente nos dicen que la fracción entera es la que tiene lo mismo arriba y abajo, numerador y denominador. Pero esto no es solamente así. La fracción entera es aquella que cuando yo lo represento en una figura o hago la división, me resulta un entero. Por ejemplo, también 15 tercios. No son los mismos números, pero esto corresponde a un entero, porque si yo divido en tercios, 1, 2, 3, 4, 5, bueno, ya sé que son 15, ¿verdad? Pero si yo divido en tercios, aquí voy a tener 3, aquí voy a tener otros 3, aquí voy a tener otros 3, otros 3, otros 3. Y en realidad todo esto son 15 tercios. Entonces, está en forma de fracción, como 15 tercios, como 3 tercios, como 4 cuartos. Está en forma de fracción, pero en realidad corresponde a un entero. No solamente al 1, que por cierto, cuando una fracción tiene lo mismo arriba y abajo, y obviamente nos da 1 cuando lo dividimos, eso se le llama fracción unitaria. Pero la fracción entera corresponde a cualquiera que su denominador, vean cómo lo tengo escrito, su denominador, piensen en un denominador, voy a ponerle aquí 7. En la parte de arriba tenemos a ese denominador multiplicado por cualquier otro número. Piensen en algún número. 6. 6 por 7, 42. Ok. Esta fracción es una fracción entera. Ok. La parte de abajo tenemos una fracción decimal. En la fracción decimal corresponde a todos aquellos donde tenemos una potencia de 10. O sea, que puede ser 10, puede ser 100, puede ser 1000. Eso no va, etcétera, etcétera. Esa es una fracción decimal. Y no importa lo que tenga arriba, incluso no importa si tenga más de lo que está abajo, ¿no? Sigue siendo una fracción decimal. Entonces tenemos fracción entera y fracción decimal. Observemos ahora las siguientes imágenes y escribe la fracción que representa, cómo se lee y a qué tipo corresponde. Tenemos aquí 4 figuras. Esta es una pequeña práctica y ahí les puse ahí Mat Royal, o sea, manos a la obra. Vamos a hacer algo con esto que ya aprendimos ahora, que seguramente ya lo saben y es un pequeño repaso. Vamos a ver, en la parte de arriba tenemos en la misma figura 2 enteros. Esto ya nos está diciendo que esta es una fracción impropia. Entonces, el entero está dividido en ¿cuántas partes? Pues en 5. Ustedes lo ven ahí, está dividido en 5. ¿Y cuántas partes están pintadas? Hay 5 verdes arriba y 3 verdes abajo. Por lo tanto, tenemos en total 8 quintos. Entonces, ya escribí la fracción que representa esa imagen. Ahora, ¿cómo se lee? Pues sería 8 quintos. ¿A qué tipo corresponde? Es una fracción impropia. ¿Ok? Pero también pude haberlo puesto como un entero y 3 quintos, ¿verdad? Y sería un entero y 3 quintos. ¿Y a qué tipo sería? Este sería una fracción mixta. Cualquiera de las dos respuestas es correcta. Esto es muy importante porque va a ser parte de nuestro primer trabajo y quiero que quede bien claro. En matemáticas no hay una sola forma de llegar al resultado. Incluso podemos llegar al mismo resultado expresado en diferente manera, como lo que acabamos de ver. Esto es muy importante. Ninguna de las dos respuestas es mayor que la otra, a menos que el problema diga exactamente representa en forma de enteros. Ahí sí, la única respuesta sería la de abajo. La segunda, ya me queda muy poco espacio. En la segunda tenemos ahora que el entero está dividido en ¿cuántas partes? Pues también en 8. ¿Y cuántas partes están pintadas? 4. Así que serían 4 octavos. Antes de los primeros 10, cuando el denominador no llega al 10, el 8 es el único que se lee octavo. Los demás son séptimo, sexto, noveno, etc. 4 octavos y esta es una fracción propia. ¿Por qué es propia? Porque el denominador es menor que el numerador. Ups.
Aquí nada más para que no se pierdan, este corresponde a ese. Y tenemos el siguiente, y ahora en este vamos a tener que son 2, 4, 6, 8, 10 partes arriba y 10 partes abajo. Sería entonces 20. ¿Cuántos están pintados? Tenemos 4 arriba y 5 abajo, o sea que son 9. Entonces tenemos 9 veinteavos. 9 veinteavos. Y esta es una fracción propia. En la parte de abajo vemos que están separados, o sea, es la misma figura, pero son dos enteros. Y cada entero está dividido en 5 partes. Así que son 5 de arriba y 5 de abajo. 10 quintos. 10 quintos. Y esto, espero que lo hayan recordado, esta es una fracción entera o impropia. ¿Por qué es una fracción entera? Porque si dividimos 10 entre 5, nos da 2 enteros. Así que está en forma de fracción, pero en realidad es un entero. Muy bien. Y terminamos entonces por el momento con este video. ¿Qué es lo que vimos? Bueno, vimos los tipos de fracciones, historia de fracciones, cómo se nombran las fracciones, una forma de cómo representar a partir de una figura, pero tenemos todavía mucho por ver. Este es un pequeño repaso muy rápido y vamos a ver qué son las fracciones equivalentes, vamos a convertir las fracciones a decimales y viceversa, vamos a hacer operaciones con fracciones, suma, resta, multiplicación y división. Ya en segundo grado verán potencias y divisiones de potencias y demás con fracciones. Y también vamos a ver ubicación en la recta. Entonces ahí tenemos una media naranja con otra media naranja. Y forman un entero, una fracción entera. Bien, espero que les haya servido. Por favor, sigan el canal y estén bien pendientes de todas las publicaciones que tendremos. Saludos a todos.